1960s. Una época que trajo consigo hitos significativos a nivel mundial. Avances tecnológicos. Movimientos sociales. Eventos que marcaron un antes y después en la historia. México también formó parte de dichos hitos. Y en Monterrey, influenciado por el contexto de la década, comenzó a escribirse otra historia. La de un empresario sumamente dedicado, disciplinado y trabajador, José María Garza Ponce. Mi abuelo trabajaba en Ferrocarriles de México. Falleció cuando papá era muy joven. Papá tendría 17 años en aquella época. Y papá veía fuera de su casa construcciones. Siempre le llamó la atención el construir, ¿no? A los 17 años tomó la decisión de irse al Colegio de Ingenieros Militar, en Ciudad de México, a estudiar la carrera de ingeniero militar. Al año lo dan de baja porque tiene el pie plano. Empezó en la uni aquí, en la carrera de ingeniero civil, y recibiéndose, un poco antes de recibir, empieza en la constructora del ingeniero Goodyear, básicamente como tomador de tiempo. Su hermana mayor, llamada Amelia, era la secretaria de un ingeniero que había llegado a Estados Unidos, William Frank Goodyear, y casualmente tenía una constructora. Entonces, en ese año, cuando papá regresa de México, su hermana habla con el ingeniero Goodyear y le ofrecen la oportunidad de trabajar como tomador de tiempo, y en las tardes estudiaba. Entonces pasó toda su carrera trabajando en las mañanas y estudiando en las tardes, noches, ¿no? Se gradúa y el ingeniero Goodyear le ofrece el trabajo de ingeniero, y así empieza papá su labor de ingeniero con el ingeniero Goodyear. El ingeniero Goodyear, que tenía mucha experiencia, que él mismo dice que aprendió mucho de él. Buen maestro. Entonces, estaba siempre muy agradecido. El ingeniero Goodyear lo quería como un hijo. A mí me lo decía. Para mí es un hijo. Al pasar del tiempo, se convierte en una persona de mucha confianza el ingeniero Goodyear. En el año 56, papá se casa. El ingeniero Goodyear le ofrece ya una participación dentro de la empresa. Era una empresa constructora pequeña. El ingeniero Goodyear ya era mayor, y pasar del tiempo, ya por ahí del año 60, 61, el ingeniero Goodyear finalmente ya decide retirarse. Papá le compra algunos activos al ingeniero Goodyear, por ahí hay documentos que lo demuestran. Papá forma una empresa que se llama Construcciones Monterrey, que fue su primera empresa dentro del ramo de la construcción. En el 61, 62, te estoy hablando. Y con esa fecha, 1 de agosto del 66, nace Constructora Garza Ponce. Bueno, él le encantaba su vocación, su pasión fue la construcción. Él iba todos los días en la mañana a una obra, a las 7 de la mañana tenía que estar ahí, sí o sí. Escogía las obras y se iba de una en una. Y para las 9:30, 10 de la mañana ya estaba en la oficina. La oficina estaba en Arteaga, 320 Oriente, me acuerdo. Y había muy poco personal, o sea, eran como 5 personas. Éramos muy pocas, éramos 3 personas nada más en las oficinas. Y eran 4 ingenieros más él como dueño, eran 5. Yo llegué a la obra, o sea, era tomador de tiempo. Porque antes pues era otro sistema. Se tomaba lista de asistencia viendo a los trabajadores y checando que estuvieran, y les ponía una palomita y así. Es muy diferente ahora. Nosotros en ocasiones íbamos a cobrarles a los proveedores, a los que pedían las obras, porque no había un mensajero a quien mandar, o iban los ingenieros. Bueno, un proyecto que fue un parteaguas en la vida profesional de papá fue cuando se construyó la central de abastos. Eso fue en el 64, todavía como Construcciones Monterrey.
Pero eso a papá como ingeniero empresario le dio cierto ranking o cierto prestigio dentro de la industria en Monterrey. Sí, escuchaba mucho la obra El Mercado de Abastos de Guadalupe, unos puentes que hizo papá, las casas, unas casas monolíticas que supongo fueron las primeras aquí en Monterrey de concreto armado. Recordemos que en aquella época México era un país cerrado, lo que había de obra no era lo que hay hoy de internacional, compañías llegando de todos lados, al contrario, era mucha obra local, muchos clientes locales. De hecho, en la constructora, en sus inicios, el negocio más importante era la vivienda. Sí, se había hecho ya el mercado de abastos, pero me parece que esta era con Construcciones Monterrey. Y ya después, cuando él empezó así la constructora, pues yo me acuerdo que fue con las casas. Y como era mucho auge en ese tiempo, o sea, había mucho trabajo para toda la gente. Del 66 hasta como el 70 y tantos, eran puras casas en Monterrey, en San Nicolás, en Santa Catarina. Pues sí, eran las casas, ¿verdad? Y luego ya después, mucho más, poquito más del tiempo, pues yo me acuerdo de las capillas del Carmen, que también se las hizo el ingeniero. Mueblería Certuche, que también las construyó el ingeniero Garza Ponce. Eso fue en los 60s. Lo que empezó como un sueño en 1966, para mediados de los 70 ya era una realidad sólida. Pero para José María Garza Ponce, esto era apenas el comienzo. Monterrey estaba entrando en una nueva etapa de crecimiento y el futuro se abría con un mundo de posibilidades por construir. La primera piedra ya estaba puesta, pero el camino apenas comenzaba. Nuevas ideas, nuevos proyectos y una visión cada vez más grande estaban por tomar forma en una ciudad que no dejaría de transformarse.